Gracias por estar aquí. La plática hoy es sobre el diseño del primer satélite guatemalteco. Mi nombre es Luis Sea, soy egresado de la del Valle. Y voy a empezar con lo que yo creo que es la pregunta que la mayor parte de la gente tiene, que es ¿por qué o para qué hacer esto? Y para mí la respuesta de esto es una frase de dos palabras que se llama remote sensing en inglés y en español es detección remota, pero suena muy, muy aburrido. Entonces yo le llamo también una historia de órbitas, luz e información. Entonces voy a empezar con una historia de órbitas. Si ven esta imagen de un planeta, imaginémonos que este círculo que están viendo ahora es un planeta, digamos que es la Tierra, y hasta arriba hay una gran montaña, y hasta arriba de la montaña ponen un cañón que está apuntando horizontalmente. Si ese cañón dispara la bala de una forma suave, cae cerca, pero si lo hace un poquito más fuerte, cae más lejos. Eso no lo podemos imaginar nosotros tirando una piedra, ¿verdad? Si la tiramos más fuerte, llega más lejos. Pues si la lograra tirar aún más fuerte, podría llegar y darle la vuelta teóricamente a un cuarto de ese planeta, por ejemplo. Y si fuera aún más fuerte, sería hasta el otro lado. Pues si fuera aún más fuerte, si llegara a cierto valor de aceleración de esa bala, se podría en teoría llegar a la órbita. Es decir, que el balón nunca cae, o sea, se quedaría orbitando el planeta. Pero tengo que dar crédito donde el crédito es, y esta figura no la hice yo, la hizo un señor, y de hecho la saqué de un libro que se llama Principia Matemática, escrita por un señor de apellido Newton hace más de 300 años. Es decir, hace más de 300 años tenemos las ecuaciones matemáticas que describían que era posible poner algo en órbita. Y lo que Newton estaba hablando en ese entonces ahora es algo que en ingeniería aeroespacial conocemos como la velocidad de escape, que para la Tierra es 11.2, un poquito menos de 11.2 kilómetros por segundo. Es decir, que si aceleramos algún objeto, cualquier objeto, a esa velocidad, se puede quedar en órbita. Y eso, para ponerlo en perspectiva, lo que vemos en el velocilómetro, el del carro, que está en kilómetros por hora, esa velocidad es más de 40.000 kilómetros por hora. Esa es la velocidad a la que un cohete tiene que llegar para poder poner algo en órbita. La distancia que hay entre Guate y el puerto, por ejemplo, que son 106 kilómetros, a esa velocidad serían en 11.5 segundos. O sea, primero empiezan a mandar el texto a un su amigo que van a llegar al puerto y ya llegaron. Y ahora adelantémonos de regreso al siglo XXI y ahora inclusive en la Universidad del Valle tenemos ya software y herramientas computacionales para no solamente, y que están basadas en gran parte en las ecuaciones que Newton presentó hace 300 años, donde podemos determinar si con información de la órbita que vamos a obtener, cada cuánto vamos a sobrevolar Guatemala, con qué frecuencia, cuántas veces al mes, por ejemplo, o si queremos sobrevolar el lago. Ahora tenemos herramientas computacionales que nos permiten ser mucho más detallados que ese dibujito que hizo Newton hace 300 años. Y eso me lleva a la siguiente historia, que es la historia de la luz. Y para eso vamos a regresar otra vez al pasado, y vamos a ir a 1704, y otra vez estamos con Newton, y es otro libro que él escribió, que se llamaba Optics, o Óptica. En ese libro describió por primera vez que la luz blanca que recibimos del sol en realidad está compuesta de diferentes colores. Es algo que ya la gente había visto con los arcoíris, pero nadie lo había podido describir científicamente. Lo que hizo Newton aquí fue que, como pueden ver en esta caricatura, describió lo que luego se habría de conocer como el rango visual. Estos son los colores que conocemos, más bien los colores que nosotros sabemos que componen la luz blanca, que va desde el rojo hasta el violeta. Pero otros científicos, incluyendo a Herschel, desde ese entonces hasta ahora, descubrieron que en realidad esto solo es una parte muy pequeña del espectro electromagnético. En realidad hay ondas que están abajo y arriba de ese rango que nosotros podemos ver. Ahora sabemos que la luz, aparte de ser fotones, también son ondas. Y aquí podemos ver el dibujo de las ondas. Imaginémonos que son olas en el mar, y si medimos la distancia entre la cúspide de una ola y la siguiente, eso le damos la longitud de onda. Y esos son los números que miran debajo de los colores, son la longitud de onda, la distancia entre la cúspide de una ola, por así decirlo, con la siguiente en nanómetros, o sea que son distancias súper chiquititas. Y el visible podemos verlo entre 780 y 380 nanómetros. Ahora, pero hay más ondas debajo del rojo, y eso se le llama infrarrojo.
inclusive hay más bajas que el infrarrojo, que es el microondas, las microondas, y esos son el tipo de ondas que utiliza el aparato que tenemos en la cocina para calentar la comida. Y lo que hace es que esa longitud de onda que tiene ese aparato ya está predeterminada para que lo que haga es acelere las moléculas de agua, pero no lo demás. Entonces así es como funciona la calefacción de la comida en el microondas. Está acelerando las partículas de agua con esa longitud de onda específica. Y hay aún longitudes de ondas que están más abajo del rojo de que el microondas, que son las de radio. Aunque esto les parezca increíble a muchos de los estudiantes ahora, antes se utilizaba una cosa que se llama radio. Uno se subía al carro y encendía el radio para escuchar cosas como FM y AM. Nada de Pandora o Spotify. Y es en esa longitud de onda donde todavía se utiliza para la transmisión de información. Pero también del otro lado, arriba del violeta o ultravioleta, hay información y más arriba todavía están los rayos X, que es lo que utilizamos para saber si nos quebramos los huesos, y aún más allá los rayos gamma, que son dañinos para el humano. Y eso me lleva entonces a la tercera y última historia, que es la historia de información. Les voy a enseñar una foto de uno de mis lugares favoritos en el mundo. Este es el lago de Atitlán visto desde un satélite de NASA. Y esta imagen es en el rango visual. Eso es exactamente como ustedes lo mirarían si estuvieran en órbita y estuvieran sobrevolando exactamente sobre el lago y miraran para abajo. Pero lo que ahora sabemos es que si tuviéramos sensores que pueden ver en longitudes de onda que el ojo humano no puede, podemos adquirir información de la cual ni sabríamos que existía. Por ejemplo, esta misma imagen del mismo satélite, pero con filtros que permiten la adquisición de información en longitudes de onda diferentes, nos demuestran cómo se mira el lago en esta forma, donde el rojo indica mayor concentración de clorofila A y el azul menos, y la clorofila A se utiliza como una forma indirecta de medir cianobacteria. Entonces esta es una imagen del 2015, cuando tuvimos uno de los peores florecimientos de cianobacteria en el lago Atitlán. Y una imagen nos da un montón de información, pero lo interesante de la detección remota es que el satélite está sobrevolando el objetivo varias veces por mes, y dependiendo de la órbita inclusive se podría quedar sobrevolando todo el tiempo. Hay una órbita que se llama geoestacionaria, y a veces cuando pasan enfrente de Canal 3 o Canal 7 o alguna de esas compañías grandes, miran que hay unas grandes antenas que no se mueven, que siempre están enfocadas al mismo lugar, y son satélites que están orbitando la Tierra a una velocidad de tal forma que desde nuestro punto de vista, ahorita que salgan del edificio, miran para arriba, ese satélite siempre está en el exacto mismo lugar. En realidad ese satélite está yendo bastante rápido, pero está orbitando a una tasa que lo pone siempre sobre el mismo lugar, relativamente hablando. Pero entonces el hecho de que podemos tener este tipo de información con frecuencia, digamos que tuviéramos esta información una vez cada 2 semanas, entonces podemos empezar a recopilar datos para hacer una cosa que se llama caracterización, que es identificar cuáles son las características de algún fenómeno. Y eso es el primer paso necesario para uno poder hacer predicciones. Por ejemplo, ahorita está un huracán pegando a la Florida. La gente ya ha podido saber, diferentes centros de investigación ya tenían predicciones de hacia dónde iba a ir. Olvídense, eso hace 50 años era imposible. Si alguien le decía, está pegando un huracán en Haití, los de Florida no tenían idea si se iba a ir a Centroamérica, a seguir directo para el norte, hacia dónde se iba a ir. Ahora tenemos modelos, y esos modelos están basados en que podemos obtener data más seguido. Pero ese es solo un ejemplo. Miremos, quedándonos en el análisis de agua. Esto es un ejemplo de bioactividad. Y mediciones desde el espacio nos pueden ayudar a medir otras cosas como salinidad o bioactividad, que sirve, por ejemplo, para la acuicultura, que es decir, y poder identificar dónde va a estar los peces para hacer más eficiente el proceso de ir a pescar, y al mismo tiempo, si se están dando cuenta que hay muy pocos peces, para cuidar ese ecosistema marino. Otro ejemplo son análisis del aire o la atmósfera. Aquí mira una imagen de información satelital del agujero de ozono en el polo sur, pero también podemos hacer análisis de dióxido de carbono y de otros gases, de cambios de temperatura, por ejemplo. Y claro está, también están los análisis de tierra. Aquí son 2 imágenes iguales de la misma área, Hasta abajo a la derecha, en cada una de las imágenes miran un lago, ese es el lago de Izabal. Y lo que están viendo es la frontera entre Guatemala y Belice. Entonces en la izquierda miran la imagen de 1975 y a la derecha miran una imagen del 2006, si no estoy mal, del 2007.
y pueden darse cuenta del grado de deforestación que hubo en ese entonces en el área fronteriza. Y no es solamente deforestación la que nos permite la detección remota ver, sino también el utilizamiento de la tierra. Esta imagen es interesante por varias razones. Uno es, ¿todavía me escuchan? Ok, listo. Sí, mira mi pantalla también, Juan Carlos. Ok, listo. Yo estoy viendo algo de tu Skype. No sé si vos estás viendo lo que yo estoy viendo. Bueno, vamos a hacer caso omiso de eso. Ok. Am, bueno, esta es una imagen de cultivos. Y esta imagen está tomada no solamente en el campo visual, sino también con información del infrarrojo cercano. Yo creo que ahora tenemos esto. Bueno, y lo que están aquí son imágenes de diferentes cultivos y lo que hacen es, cada vez que hay un procesor en el espacio, hace algo que se llama calibración. Entonces, por ejemplo, tomo esta imagen y luego me envían un equipo de gente bien cargados con agua y comida para aguantar el día. Lo que hacen es que van a algunos de estos lugares físicamente y dicen, ok, por ejemplo, hasta abajo, casi en el centro, un poquito a la izquierda, hay un área que es más roja que lo demás, por donde dice imagen. Entonces dicen, mandan a alguien ahí y dicen, ok, lo que hay aquí es maíz, listo. De ahí van más cerca a la parte de arriba, a la izquierda, donde se mira un área que es más oscura, envían a alguien y dicen, ok, esto es café, por ejemplo. Entonces luego que hacen ese análisis, hacen una correlación en la computadora donde dicen, este color oscuro representa café y este color brillante representa maíz. Entonces lo que hace los países industrializados que utilizan información de satélites a nivel nacional es, ya tienen los satélites, no tienen necesariamente un ejército de gente calculando qué es qué, sino ya la computadora dice, de este brillor significa maíz y hay tanta área y es tal fecha del año. Con eso pueden hacer pronósticos de cuál va a ser la producción de maíz, de café, etcétera, en ese año. Los países industrializados lo utilizan para asegurarse que no vayan a haber problemas de escasez. En casos como nuestro país, más bien sería casos de hambruna. Y también para comercio. Por ejemplo, Guatemala, que es un país fuertemente agroindustrial, 75% de nuestras exportaciones están relacionadas con el agro. O sea, tener este tipo de información sería ideal. Inclusive para los terratenientes sería interesante saber si la tierra ya necesita ser regada, porque se pueden hacer mediciones de humedad en los primeros centímetros de la tierra, por ejemplo, o si es tiempo de echar fertilizante o echar mucho. Inclusive se puede medir la salud de los cultivos. Y esto no es que estas plantas estén emitiendo esta luz, en realidad, esto es algo interesante que yo creo que muchas personas no saben, es que los objetos que nosotros estamos viendo no es que emitan el color. Por ejemplo, si ustedes salen ahorita después del auditorio y miran la hoja verde de una planta, no es que esa hoja tenga un color verde, lo que sucede es que esa hoja está absorbiendo todas las longitudes de onda del rango visual a excepción del verde. Ese verde entonces es reflejado y eso es lo que nuestro ojo, que es nuestros sensores, están recibiendo. Entonces, el principio ahí es la clorofila. La clorofila es una molécula que absorbe todas las longitudes de ondas menos el verde reflejado. Entonces, aquí se utiliza ese fenómeno físico de que algunos objetos absorben algunas longitudes de onda, pero otras no, para poder determinar qué es lo que hay, inclusive la salud de los bosques, por ejemplo. Otra es planeación urbana, que por ejemplo, cuando se tiene información de cómo se mira una urbe, año a año se puede hacer un modelo de cómo se está expandiendo y eso ayuda para hacer un modelo matemático que indica hacia dónde se va a seguir expandiendo y eso ayuda a las municipalidades de países industrializados a asegurarse que tengan la infraestructura puesta ahí para los futuros pobladores de esa área, que es asegurarse que tengan acceso a agua potable, a drenajes, acceso a energía eléctrica. Es decir, no esperar a que ya hay un gran asentamiento y hay miles de personas viviendo ahí para empezar a ver cómo empiezan a abrir la tierra y poner tuberías, sino hacer eso en el orden opuesto. Y una mezcla de toda esta información de tierra, de aire, de agua, es utilizado para hacer preparaciones para sequías e inundaciones, por ejemplo.
O también una mezcla del visual con el infrarrojo permite identificar incendios forestales y esta información es luego utilizada para hacer una planeación de cómo mitigar ese problema. Y algo que no voy a tocar a tema hoy, solo lo dejo aquí como introducción, es arqueología y otro que es salud pública. Y esos dos los voy a dejar sin tocar porque la plática que hay después de la mía es exactamente sobre esos temas, sobre de Sydney, de alguien que estuvo en NASA utilizando información de detección remota para aplicaciones tanto de arqueología como de salud pública, para asegurarnos que no haya lo mismo que está diciendo, para poder hacer determinaciones de hacia dónde se va a propagar una enfermedad, por ejemplo, se utiliza información de qué ha sucedido antes y qué está sucediendo ahorita. Y todos estos ejemplos solamente para responder la pregunta del por qué o para qué. Porque obviamente va a salir la pregunta de si somos un país que tenemos tantos problemas, ¿por qué estamos tratando de hacer algo de tecnología de punta si eso es algo para los países desarrollados? Pues ese tipo de mentalidad es exactamente la que hemos tenido desde nuestra independencia y no podemos esperar resultados diferentes si estamos haciendo lo mismo. Entonces esperamos que esto sea un granito de arena en cambiar esa mentalidad. Y eso entonces me lleva a la historia de cómo ya inició el CubeSat. De una idea al CANSAT, al CubeSat. Y en realidad inició en forma paralela. En Guate, del lado de la Universidad del Valle, el ingeniero Víctor Hugo Ayerdi, quien es el director del departamento, llegó a la UVG y estaba viendo cómo mejorar el pensum y asegurarse que la Universidad del Valle graduara a mejores profesionales cada vez. Por otro lado, yo estaba haciendo una maestría en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Florida Central y ahí trabajé en un CubeSat. Y nuestro CubeSat era del mismo tamaño que estamos haciendo en la del Valle y nuestra carga útil era un Microwave Electrothermal Thruster, que es una caja, imagínense una caja de cerillos, básicamente un motor como de Star Trek, por así decirlo, que lo que hacía era aceleraba partículas de gas, hipercalentándolo, llevando al estado de plasma. Y si entramos a una competencia de diseños de CubeSats en universidades de Florida y ganamos, y estamos felices nosotros con nuestro cheque, pero a pesar de que aprendí cosas ahí, lo que más aprendí es que no había ninguna razón por la cual no podíamos hacer esto nosotros en Guate. Estaba viendo los análisis que hacemos, es algo que yo podía hacer con la instrucción que adquirí en la Universidad del Valle, no fue nada específico que saqué de la maestría. Y ahí me di cuenta que en realidad esto se podía hacer por estudiantes en Guate también. Una vez que el ingeniero Ayerdi y yo nos pusimos ya en contacto y ya estábamos platicando sobre esto, decidimos que empezar de cero al CubeSat quizás no era la forma más eficiente, era lanzarse al agua sin saber nadar. Entonces decidimos primero hacer un proyecto intermedio, que es una competencia internacional que se llama CANSAT. Y se llama CANSAT porque es un simulador de satélite del tamaño de una lata, pero no una lata de coca, sino una lata más como de frijoles, así grandota. Y es una competencia organizada por varias instituciones, incluyendo NASA. Y ahí lo que tenían que hacer los estudiantes es hacer un simulador de satélite del tamaño de una lata y ponerlo encima de un cohete que ellos proveían, que es como de entre 1,5 metros y 2 metros. Y tenía que operar y funcionar, cumplir con una misión. Cada año es una diferente misión. Y ese primer año lo que tenía que hacer era asegurarse que se separara en dos partes y la primer parte descendiera a diferentes velocidades. Entonces, por ejemplo, que entre 670 y 400 metros descendiera a cierta velocidad y tiene un GPS y está enviando información y está adquiriendo data de la atmósfera, etcétera. Y eso lo están monitoreando los estudiantes desde la Tierra con su computadora, y luego los 400 metros empezar a descender a otra velocidad. Entonces, ir de la nada a eso fue un gran reto, y los estudiantes del CANSAT 1 hicieron un diseño. Aquí pueden ver el modelo de computadora del trabajo que ellos hicieron, y esa es de cómo se mira adentro, dónde estaban los diferentes componentes. Hicimos eso un segundo año todavía para pulir más nuestros procesos y entender algunas cosas mejores, y el equipo del CANSAT 2 hizo este otro diseño donde todos los componentes electrónicos están abajo y tiene que asegurarse que sobreviviera el impacto de la caída, las aceleraciones del despegue, etc. Y claro está, eso no fue solamente modelos de computadora, los estudiantes hicieron el trabajo físico. Estuvieron trabajando por un año en esto, hicimos pruebas, presentaciones, se aseguraron de que cada uno de los componentes funcionara individualmente y como un conjunto, y luego volaron a Texas a la competencia.
Esta es una imagen que tomó ese equipo. Pueden ver uno de los cohetes despegando. Estaban compitiendo contra universidades de Turquía, Brasil, Polonia, Estados Unidos, China. Ustedes imagínense, de todos lados del mundo. Y el segundo año les fue aún mejor que el primero, y ahí aprendieron, no solamente estudiantes aprendieron lo técnico, nosotros como grupo aprendimos mejores procesos, y creo que lo más importante es que ellos se dieron cuenta que no había ninguna razón por la cual nosotros no pudiéramos competir a nivel internacional. Con eso entonces ya nos lanzamos al diseño del primer satélite guatemalteco, que es del estándar CubeSat. El estándar CubeSat es un estándar que fue diseñado en California, en Cal Poly, a final de los 90s, y el primero fue volado en el 2002, y está basado en unidades, son cubos como el que miran ahí de 10 centímetros de lado. Entonces puede haber un satélite de 1 unidad, de 2 unidades, de 3 unidades, hasta 12 unidades, y el más común es el de la 1 unidad o el de 3 unidades, solo para darles perspectiva del tamaño. El de 3 unidades es de un tamaño equivalente a una bolsa de pan rebajado. Entonces la próxima vez que vayan al súper, miren el pan rebajado, y aquí cabe un CubeSat de 3U, solo que el pan rebajado es un poco más fácil y menos caro. Y el propósito de que ellos diseñaron el estándar CubeSat era para permitirle a estudiantes a experimentar el diseño completo, la vida operacional completa de un satélite. Los satélites toman normalmente entre 10 y 20 años diseñarlos. Por ejemplo, ahorita el próximo año va a despegar el nuevo telescopio. Hemos tenido el Hubble ya por más de 15 años. Va a haber un nuevo telescopio el Hubble ya se va a retirar, y van a poner un nuevo telescopio que se llama el James Webb. James Webb lleva en diseño más de 15 años y aún no ha despegado, y de ahí le faltan otros 15 años de operaciones. Entonces, para que una persona mire desde el inicio de ese proceso hasta el final, tiene que ser como Yoda, de vivir 700 años, o muy poca gente va a tener esa experiencia de poder ver el proceso completo. Entonces, el CubeSat le permite a estudiantes en 4 o 5 años, idealmente, ver desde el inicio hasta el final, que incluye el diseño, las pruebas para asegurarse que ese diseño sea correcto, no que se mire muy bonito en la computadora, pero en realidad no funcione, la documentación, que es importante para asegurarse que hay una continuación año con año, la experiencia del despegue en sí, y de ahí las operaciones. Las operaciones es la parte donde ya se mira el resultado del trabajo, y ahí es cuando se envía la información, y entonces ahí viene la fase del análisis de esa información. Es utilizado básicamente por universidades. Aquí hago un orden cronológico de universidades de qué país empezaron a adoptar esto, y empezaron las potencias tecnológicas de Estados Unidos y Japón, pero desde entonces otros países han estado incorporando a esto, incluyendo Alemania, Noruega, y aquí tengo subrayados los países latinoamericanos que ya pusieron un CubeSat en el espacio, que son Colombia, Uruguay, Perú y Brasil. Y de hecho, para el de Perú yo estaba en el despegue, porque estábamos volando un experimento que nosotros estábamos haciendo en el mismo cohete que los peruanos estaban volando su satélite. Entonces ahí los llegué a conocer, y olvídense, la gente llorando de la emoción y banderas y todo, es muy, muy, muy emotivo. Este año Costa Rica publicó que está desarrollando su propio CubeSat, que planean despegar el próximo año. Ellos ya recaudaron los fondos que necesitan del sector privado y del público en general, que pueden hacer donaciones. Y más allá de las universidades, ahora negocios están floreciendo basados en el CubeSat, que mandan un montón de CubeSats al espacio, y esa información luego la venden. Y ahora inclusive las agencias espaciales, incluyendo NASA, las están utilizando para misiones, para probar nuevas tecnologías, porque es más barato y es más rápido hacer CubeSats que satélites grandes para probar una tecnología. Y NASA ahorita está planeando enviar varios a la Luna en el 2018 y 2 a Marte. Entonces, las aplicaciones de CubeSat no son aplicaciones que me gustaría ver o que sería bonito, sino aquí es una lista de aplicaciones que ya han sido implementadas con CubeSats, que incluyen análisis de astronomía, adquisición de información en rayos X, estudios atmosféricos, estudios del ambiente y el clima espacial. Nosotros estamos acostumbrados a saber que aquí viene un huracán, que cambio de temperatura. Lo que muchos no saben es que también hay un clima espacial, y que el clima en la Tierra es dependiente de cómo está el Sol actuando. Entonces es importante tener ese tipo de información. Investigaciones biológicas, y de ahí uno de todos esos puntos es detección remota. Es decir, que todo lo que estoy hablando por los primeros 15 minutos de detección remota solo es una de las aplicaciones que tienen los CubeSats. Bueno, la pregunta que normalmente tiene es cómo llega al espacio el CubeSat. No es que venga Newton con un cañón y lo acelere a 11 kilómetros por segundo,
se pone en un cohete, pero tampoco hay cohetes que envíen solamente CubeSats. Entonces lo que se hace es que aquí le dicen pedir jalón. Los CubeSats piden jalón a un satélite más grande. Lo que miran aquí es una imagen de un cohete que se llama Atlas V. Y a la derecha pueden ver un esquemático de cómo se mira dividido, y hasta arriba, en medio de esas dos partes que parecieran la boca, está la nave espacial que ese cohete está lanzando. Por ejemplo, ahorita en noviembre 4, un cohete va a lanzar un satélite de los Estados Unidos que se llama GOES-R de $1.200 millones para adquisición de información de detección remota, para todo lo que les estaba mencionando, para pronóstico de huracanes, mediciones de cambio climático, mediciones de la actividad solar, etcétera. Pero normalmente estos cohetes como funcionan es que necesitan que la masa esté cabal alineada en un punto. No puede estar echada de peso de un lado ni del otro, sino que tiene que estar cabal en un punto, y lo que hacen estos cohetes es que ponen masas, ponen bloques de masa para asegurarse que el centro de masa esté donde ellos lo necesiten. Y luego decidieron, esa masa lo único que pasa es que se regresa a la Tierra, y es un desperdicio. Y de ahí viene el estándar CubeSat. Dijeron, hagamos este cubo que siempre tenga la misma masa y el mismo volumen, y la gente de estos cohetes, en vez de estar volando bloques de aluminio, que envíe algo útil. Y hay dos lugares donde normalmente los cohetes ponen a los CubeSats. Si miran en el esquemático de la derecha, hasta arriba está el spacecraft, la nave espacial principal. Abajo de eso hay un anillo. Ese anillo puede tener CubeSats adentro, por ejemplo. O también hay otro anillo, si siguen para abajo, debajo del cilindro blanco, hay otro anillo, ahí también puede haber CubeSats. Entonces, el cohete se asegura de que el satélite principal, el de $1.200 millones, esté en órbita, y luego que la misión esté cumplida, se asegura que los demás CubeSats salgan al espacio. Y esa es la forma en la cual nosotros pediríamos jalón, como le dicen acá, a una nave más grande para llegar al espacio. Esta imagen lo pusieron los estudiantes para un concepto de operaciones. ¿Qué va a pasar cuando llegue al espacio? Pues bueno, digamos que el cohete ya sacó al satélite principal, y esto cómo funciona es que el CubeSat está metido en una caja con un resorte. Entonces, tan pronto se abre la puerta, ese resorte impulsa al CubeSat. Entonces, primero el CubeSat está en su caja esperando que sea lanzado al espacio, y una vez que está en el espacio se abre la puerta y este resorte lo saca. El tema es que el CubeSat sale dando vueltas en los tres ejes. En los tres ejes está por todos lados, y ahí no se puede adquirir data. Si nosotros fuéramos a tomar una imagen ahí, no tendríamos ni idea si vamos a tomar una imagen del Sol, de la Tierra, del espacio, y lo mismo con la comunicación. Podríamos estar enviando señales que en vez de irse a la Tierra se están yendo hacia la nada en el espacio. Entonces ahí viene el paso 4, que es de 3 y 4, que es de estabilizarse y desplegar los paneles solares para empezar a capturar la energía a través de los paneles solares. Y luego de que ya está eso listo, entonces ya se comunica con la Tierra y le dice, mira, estoy bien, hace un chequeo de salud, chequea todos sus sistemas y todo está funcionando listo, yo creo que ya estoy dispuesto a empezar a trabajar. Y como tiene sistemas de GPS, cada vez de que sobrevuela el territorio guatemalteco, ya va a estar programado el satélite para que tome imágenes. Y luego de que haya tomado cierto número de imágenes, cada vez de que sobrevuele la base de tierra donde está la antena, envía esas imágenes, y luego espera que al próximo sobrevuelo. Hay un problema que es de basura espacial, que hay por ejemplo, estos anillos que yo estaba mencionando. Desde los 60s, Estados Unidos y la otrora Unión Soviética estaban enviando cohetes. Y el tema es que todos esos anillos y todas esas partes se han quedado en órbita y han estado generando basura. Entonces nosotros queremos asegurarnos de no ser parte del problema de la basura espacial, y la órbita que seleccionamos es de tal forma que de entre 6 meses y un año ese satélite reingresa y se quema para no quedarse ahí después de que ya no es operacional. Como ustedes sabrán, todos los componentes tienen cierta vida. Mi carro tiene 16 años y está pidiendo pelo, ya no aguanta, por ejemplo. Es igual con los satélites, ya tienen cierta vida y después de eso ya no pueden pasar. Y como eso está expuesto a la radiación espacial, está expuesto a cambios de temperatura bruscos, normalmente lo que esperamos es dentro de 3 a 6 meses de vida operacional. Y luego de eso, entre 6 meses y un año, ya regresa a la Tierra. Bueno, ahora les voy a contar cómo el diseño ha madurado desde la nada hasta donde estamos ahorita, y hemos tenido 4 fases de estudiantes. En realidad, cada fase de estudiante está trabajando en esto por 1 año y medio, y la mitad medio de ese año y medio
es en conjunto con la siguiente fase. Es decir, que por un semestre hay interacción entre la fase 1 y la fase 2, por ejemplo. Entonces, en este caso, la fase 1 trabajaría solito por un año, y de ahí del siguiente medio año, la fase 2 ya entra para que haya esa continuidad, y de ahí la fase 2 trabaja otro tiempo, un semestre más solos, y otro semestre ya entra la fase 3. La fase 1 empezó con lo que tenemos en el cuadro a la izquierda, que es nada, no había nada de trabajo hecho. Ellos empezaron desde cero. Como se dan cuenta, lo que están viendo en medio es un esquemático. Si separáramos todas las partes y las expandiéramos, de cómo se miraría ese CubeSat desde adentro. Teníamos que tenía las 6 caras que tiene un cubo, y en medio se miran 4 cajones, que no teníamos ni idea exactamente qué iba a estar ahí, sino solamente estábamos predisponiendo cierto volumen para algunos de los componentes que sabíamos que necesitábamos. Para el final de ese año y medio, el grupo de la fase 1 ya había hecho un diseño preliminar, que lo pueden ver a la derecha, donde esos cilindros amarillos, por ejemplo, son las baterías. Y eso terminó con este modelo de computadora de cómo iba a ser el satélite completo. Este es el satélite en su primera iteración. Luego la fase 2, inclusive la fase 1 todavía hizo análisis de vibraciones por ejemplo, para asegurarse que la estructura fuera a sobrevivir las aceleraciones y las vibraciones del despegue. Estar dentro de un cohete suena buenísimo a la hora de despegue, pero en realidad es un ambiente de mucho estrés mecánico, y podría desarmar el satélite si no está diseñado apropiadamente. Entonces, desde el inicio empezamos a ver este tipo de temas. La fase 2 ya hizo un detalle más, el diseño a un nivel de detalle más profundo, pero probablemente lo que más pesó, lo que ellos dejaron, fue que fue el primer prototipo. Es decir, por primera vez teníamos algo que se podía agarrar y tener en la mano. Ya no eran solamente ideas y cálculos en software, sino era algo que se podía ver. Y obviamente este es un prototipo de baja resolución. Esto no es como el satélite se va a ver, sino era para empezar a asegurarnos que los diferentes módulos se fueran a hablar entre sí bien, y cosas que, a pesar de que los modelos de computadora son súper buenos, no hay nada como tener algo en la mano y poder hacer pruebas. Y eso nos lleva entonces a la fase 3, que la fase 3 actualmente está terminando. De hecho, este mes estamos haciendo la finalización de la fase 3, y ya empezó la fase 4. La fase 4 no lo vamos a cubrir porque todavía no he iniciado el trabajo exclusivo de ellos, pero vamos a tener con el satélite como está hoy. Este es el diseño hoy en día, este es el nivel al cual la fase 3 lo ha llevado, ya es a mucho mayor detalle. Si se dan cuenta, hay 2 celdas solares por cada una de las caras, en 5 de las 6 caras. La cara que no tiene celdas solares es la que está abajo en esta imagen, porque ahí es donde tenemos los sensores. Y les voy a explicar un poquito. Para eso estamos a ver cómo se mira de adentro. Entonces, imaginemos que este es el CubeSat. Le quitamos 3 de las 4 caras laterales, y vamos a explorar un poquito los componentes del diseño. Está el tema de la estructura, como le estaba mencionando, es lo que pone todos los componentes juntos y se asegura que vayan a sobrevivir los estreses del despegue. Está también el análisis térmico. Cuando el satélite está expuesto al Sol, el satélite está dando vueltas a la Tierra la mitad del tiempo, y cada órbita es por ahí de 90 minutos. Es decir, que por ahí de 90 minutos le da vuelta a la Tierra, la mitad de ese tiempo está expuesto al Sol y la otra mitad está bajo eclipse, que está cubierto por la Tierra. Esos son cambios bruscos de temperatura. Cuando está expuesto al Sol se está cocinando, y cuando está expuesto en la sombra se está congelando. Y los componentes, como igual que su teléfono, que su computadora y cualquier otra cosa, tienen un rango operacional de temperaturas. Si los sacan de esos rangos operacionales, va a dejar de funcionar. Primero, van a reducir su eficiencia, y segundo, van a dejar de funcionar. Y nosotros como ingenieros hacemos una cosa que se llama matriz de riesgo. Nos juntamos y nos ponemos a pensar en todas las cosas que pueden salir mal. Básicamente somos los principales, los que estamos tratando de destruir el programa, por así decirlo. Estamos diciendo, ok, puede fallar que este motor no gire. Ok, bueno, ¿cuáles son las implicaciones de que ese motor no gire? Ok, esto pasaría, y lo medimos en cuál es el impacto en el proyecto. Lo que hacemos es que, pensando en todas las cosas que pueden salir mal, nos aseguramos que hagamos pruebas para que no salgan mal. Y si hay algunas que pueden salir mal, podemos tener planes de qué haríamos si eso suceda mal en el espacio. Eso es cierto también con lo térmico. Tenemos análisis térmicos para asegurarnos que las temperaturas adentro estén controladas.
Y eso me lleva al siguiente módulo, que es el módulo de potencia. Aquí no lo están viendo a excepción de la cara superior, pero como habían visto en el diseño anterior, hay celdas solares adquiriendo la energía. Esas la utilizan para cargar las baterías, y las baterías son las que le administran la potencia a todos los diferentes módulos. Por ejemplo, en la oscuridad, si no tuviéramos carga de batería, si dependiéramos solamente de las celdas solares, no funcionaría nada, porque no hay luz que le esté pegando a las celdas. Entonces, las baterías nos aseguran que tengamos potencia a través de los 90 minutos de la órbita para todas las órbitas. Tenemos la carga útil, que aquí lo que pueden ver en negro es en medio está un sensor, y abajo de ese sensor es un cilindro cónico, que sería la lente. Y esto es algo en lo que estamos trabajando ahorita. Esto es un prototipo de un sensor que estamos diseñando para volar en un segundo y tercer satélite si conseguimos los fondos. Pero para no empezar, como lo que estaba mencionando en la conferencia de prensa ayer, estamos haciendo esto con una visión a largo plazo. Estamos tratando de asegurarnos que tengamos un plan de largo plazo, y lo que estemos haciendo ahorita nos va a llevar a esa visión de una forma eficiente. Entonces lo que estamos haciendo ya desde este primer satélite es volar un prototipo del sensor para ver si podemos adquirir la información. No solamente para ver si podemos adquirir la información, pero asegurarnos que la metodología que estamos implementando sea buena y apropiada para adquisición de información en rango que no es visual, como les estaba mencionando originalmente, para adquirir toda esa información que no es accesible al ojo humano. De ahí está el módulo de comunicaciones, que de nada sirve estar volando y tomar estas imágenes si no las estamos enviando a tierra. Entonces, el satélite, luego de recuperar cierto volumen de imágenes, empieza a bajarlas. Y de nada sirve tener todas esas componentes funcionales si no tenemos algo que se llama una determinación y control de actitud. Y actitud se refiere a la posición y orientación del CubeSat con respecto a la Tierra. Por ejemplo, si el satélite está patas arriba, por así decirlo, y está tomando imágenes del espacio, va a mandar esas imágenes con el sistema de comunicación al espacio. Eso sería una pérdida de emisión para nosotros. Entonces tenemos que asegurarnos que el sistema de determinación y control de actitud se asegure que la cámara está enfocando a la Tierra y el sistema de comunicación está enfocando a la Tierra también. Y eso se hace a través de GPS y de diferentes metodologías, pero también el uso de imanes. Si imagínense que tienen una manzana y la parten en dos, la Tierra estaría cabal en el centro, y de ahí están estas líneas concéntricas como que si fueran las alas de una mariposa. Pues la Tierra es similar en que tiene estas líneas de mariposa que son líneas líneas magnéticas que nosotros podemos utilizar para orientar el satélite. Y esto es lo técnico, pero en realidad, me falta la computadora. La computadora a bordo es la que maneja toda la información y es básicamente el cerebro del satélite. Se asegura que todo se esté hablando entre sí, todo esté funcionando, hace chequeos de salud, que se le llama, asegurarse que todo esté bien, o la batería le dice, mira, yo ya solo tengo 75% de la fuerza que tenía antes, y todos los componentes le están hablando a la computadora de a bordo. Ahora imagínense, todo esto está comprimido, está metido en un volumen de 10 centímetros cúbicos. O sea que es complicado por sí, y es complicado en el tema de miniaturización. Pero así como podemos decir que la computadora es el cerebro de todo este proyecto, está la parte de ingeniería en sistemas, que es la persona que trabaja el rompecabezas. Cada pieza es cada uno de estos módulos que expliqué, y el ingeniero en sistemas se asegura que todas estas piezas vayan a funcionar en conjunto en todas las fases de vuelo. Y aparte de lo técnico, este proyecto también le ha permitido a estudiantes participar en presentaciones, en conferencias internacionales, y ahora también ya tenemos un journal paper, una publicación en una revista indexada. Y aquí pueden ver en amarillo son los títulos de los trabajos que ya hemos publicado, y en blanco fuerte y subrayado son los nombres de los estudiantes que han trabajado en eso. Y esto lo que lleva es a explicar que este proyecto, más allá de lo que están aprendiendo de lo técnico y de procesos de diseño de ingeniería, etcétera, que puede servir para sus trabajos luego de que se gradúen, es el hecho de que les abre puertas a un mundo científico y técnico más grande, que es lo que está fuera de Guate, y eso es uno de los objetivos que tenemos como programa académico también. Y esto me lleva al punto final, que es el equipo, que obviamente sin el equipo no pasaría nada. Y el primer grupo que tuvimos, que fue el CANSAT 1, aquí pueden ver a los 4 integrantes: Rudolf Apel, Sofía Gutiérrez, a los 5, Alejandro Gómez y Nikos Papadopoulos y Carlos Lara.
Y aquí miran al equipo del Kansas 2, Christopher Ludman, Derek Barrera, Ana Silvia González, María Andreu, Lucrecia Donis, José Rodríguez, y estos dos nombres que se les queden, y les voy a decir por qué: Juan Fernando Medrano y José Antonio Bagur. Y aquí hay un par de imágenes tomadas por el equipo del Kansas 2 cuando estuvieron en la competencia en Texas. Ellos fueron gracias al apoyo de diferentes compañías que proveyeron ese apoyo financiero para que ellos pudieran ir. La Universidad del Valle tiene recursos limitados, está haciendo un apoyo que no había existido antes en Guate en que esos proyectos se puedan dar a cabo, pero debido a que no son recursos ilimitados, no se puede enviar, por ejemplo, continuamente a estudiantes a proyectos internacionales, y gracias al apoyo de entidades privadas eso fue posible. Aquí los pueden ver ellos después de un año de trabajar en el Kansas en Guate. Fueron por una semana a la competencia en Texas a asegurarse que todo funcione, a seguir los protocolos, y yo no sé, pero yo lo que he escuchado es que es aburrido ese tipo de proyectos, y no se la pasan muy bien. No sé si la foto envía ese mensaje. Pero de ahí empezamos ya entonces con el CubeSat de la fase 1, Juan Carlos Molina, que está por ahí en el cuarto, José Flores, Emilio Miranda y José Pérez. José Flores tuvo la oportunidad de ir a Brasil a presentar sobre el trabajo del CubeSat en la primera conferencia latinoamericana de CubeSats, donde no solamente fue bueno para poner el nombre de Guate internacionalmente, sino la calidad de contactos que hicimos. Son contactos que todavía utilizamos, que nos están ayudando a reducir costos, encontrando más opciones para cada una de las cosas que necesitamos. Listo. Ahí está la fase 3 del CubeSat, que es el equipo que ahorita se está retirando, que está Kevin Barrios, María Fernanda Lee, Maurice Polanco, Santiago Solórzano, Johan Birney, Javier Alay, Antonio Muñoz, y quienes no están en imagen, Eric Rodas, y Byron García y Jonathan Lara. Y es con Byron García y Jonathan Lara que voy a empezar la última imagen, que es de la fase 4. Byron y Jonathan son los primeros casos, y también Santiago Solórzano son los primeros casos donde tenemos de gente de una fase que ya se queda para la siguiente fase, a pesar de que ya terminaron su trabajo académico. Se están quedando por amor al arte, por así decirlo, y por lo cual estamos muy agradecidos. Y también tenemos a los nuevos integrantes de la fase 4, a Luis Duarte, Roberto Rocino, Marvin Martínez, Daniel Orozco y Daniel García. Y con esta fase 4 hay otro fenómeno. Los dos nombres que les había mencionado de Kansas 2, José Antonio Bagur y Juan Fernando Medrano, ya regresaron como ingenieros. Ellos ya se habían graduado en la del Valle, ya están trabajando como ingenieros y han regresado al proyecto y nos están dando una ayuda impresionante. O sea que estamos viendo un fenómeno donde ya no es solamente estudiantes, sino tenemos a gente que se queda después y gente que regresa después. Y en el caso de Miguel Sea, que es docente de la universidad, ahora tenemos también ya el apoyo de docentes. Alguien que ha sido como un denominador en estas fotos y que no está mencionado es el ingeniero Víctor Hugo Ayerdi. Como les mencioné, sin el apoyo de él esto no existiría, así que muy agradecido. Y de la misma forma estoy, así como les había dicho que la computadora es el cerebro de este satélite, la gente, los estudiantes y los ingenieros trabajando en él son el corazón y el alma, y por eso estoy muy agradecido con ustedes. Y quiero finalizar pidiéndole a los estudiantes y a los ingenieros, incluyendo el ingeniero Ayerdi, si se pueden poner de pie para recibir el aplauso junto conmigo.